Listo, Angie. Bueno, bienvenidos como siempre hoy jueves a este espacio de mucha información de valor y de grandes oportunidades de inversión a todas esas personitas que tienen sus ojos puestos aquí en la Florida. Y como siempre me acompañan dos grandes profesionales y colegas, María Larrazábal desde Miami, Saily Núñez desde Naples y quien les habla, Ángela Chaus desde Orlando, Florida. ¿Cómo están? Excelente, excelente, Silin. Angie, bienvenido Mauricio a este espacio. Súper felices de tenerte acá. Básicamente nosotros como equipo, Mauricio, y para todos los que nos acompañan en este momento, nos enfocamos en ayudar a inversionistas y familias hispanas a encontrar verdaderas oportunidades de inversiones inmobiliarias de nueva construcción, tanto en el centro como en el sur, en el suroeste de la Florida, para optimizar y proteger el capital de nuestros clientes. Básicamente ese es nuestro ADN como equipo y tenemos el privilegio de tenerte aquí, Mauricio. Gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Así es. No, no, Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Muchísimas gracias por este ratico y Y vamos a pasar un momento espectacular. Muchas claro gracias. que sí, claro que sí. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este maravilloso espacio, a mis amigas y colegas y por supuesto a nuestro invitado especial, que aquí tenemos nuestro webinar, Tu fortaleza financiera está en la Florida. Y hoy nos acompaña nuestro especialista Mauricio Ordóñez, CEO y fundador de Q Capital, un banco especializado en guiar a inversionistas internacionales para lograr sus objetivos para adquirir propiedades inmobiliarias aquí en la Florida. Y bueno, Mauricio, cuéntales a todas las personas que están conectadas quién eres. Bueno, yo soy una persona muy chévere, donde vivo en la ciudad de Miami hace más de 26 años. Soy latinoamericano como todos aquí, de Colombia, así es. y me vine con un ideal hace más de 25 años de tratar de hacer negocios con los americanos y toda la vida cambia y terminé haciendo negocios y con oficinas y representaciones en Latinoamérica. Estoy dedicado al mundo de la deuda. Sé que hablar de la deuda no es chévere, pero es la manera como los grandes patrimonios mundiales, y aquí incluyendo los Estados Unidos, se han realizado con la deuda, con el dinero de otros, y es a lo que los inversionistas internacionales, y es a lo que ustedes tres y yo le estamos gritando al mundo, bien sea americano o internacional, que pueden invertir y diversificar su patrimonio familiar con el dinero de los bancos americanos. Y nos encontramos en la hermosa ciudad de Miami, que como siempre digo, ilumina diferente. Entonces, estamos aquí para pasar un rato agradable y obviamente para escuchar, para responder y para cruzar ideas. Así es, así es. Bueno, Mauricio, mira, voy a comenzar yo con algo que siempre pasa muy seguido y es que ese inversionista internacional se descalifica él solo y se descalifica porque cree que porque no tiene un vínculo directo con Estados Unidos, es decir, no es residente o no tiene una cuenta bancaria aquí en Estados Unidos, simplemente se pone en su cabecita, no puedo tener acceso a bancos, no puedo apalancarme con un banco hipotecario. Y no es así. Nosotros que estamos acá sabemos que realmente es muy fácil acceder a esos préstamos hipotecarios, más fácil que las personas que estamos aquí localmente. Entonces, cuéntanos, yo pienso que esa es la primera pregunta que te hacen todos. ¿Qué necesita un inversionista internacional para acceder a ese préstamo hipotecario? Mira, esa palabra es clave, descalificar. La Ujú. gran mayoría de la gente cree que tienen que ser millonarios, que tienen que ser residentes, que tienen que ser ciudadanos americanos, que tienen que declarar aquí en los Estados Unidos, que tienen que tener cuentas bancarias, que tienen Ujú. que tener historial de crédito, que tienen que tener algo. Y como tú lo acabas de decir, es más fácil estructurar un crédito a un inversionista internacional que a nosotros, los mismos americanos. Mucha gente me dice, no te creo, Mauricio, ¿cómo así? Si yo no tengo nada, ¿por qué me vas a prestar a mí? Resulta que Estados Unidos es un país de estadísticas. Los bancos son empresas o entidades que se basan en estadísticas. Las empresas grandes, medianas, pequeñas, nos basamos en estadísticas. Y las estadísticas dicen, y esto no es nuevo, esto viene desde los años 70, dicen que los inversionistas que no son residentes americanos,
son buena paga, son educados financieramente. Y es ahí donde las empresas quieren mitigar el riesgo y entonces se ven obligados a diversificar su portafolio interno, su cartera interna. Y lo hacen precisamente desembolsando créditos hipotecarios, una porción a americanos, una porción a colombianos, una porción a mexicanos, y etcétera, etcétera, así todas las nacionales para precisamente arriesgar menos su cartera interna. ¿Por qué esto? Porque si hay un problema financiero como vino en el 2008, un banco americano grande es salvado por el gobierno americano. Y cuando lleguen a tratar de salvar los bancos medianos, que son grandes, si los comparamos con nuestros países, los bancos de nuestros países, es tarde y se van a quebrar. Entonces, por eso Bank of America no tiene la necesidad, o un Wells Fargo no tiene la necesidad de diversificar sus hipotecas a no residentes americanos, lo cual sí tienen los demás bancos. Y aquí es donde entramos con la habilidad de mi empresa que se llama Q Capital, ¿okay? Que está licenciada como banco hipotecario, a estructurar estas ideas de cómo aprobarte. ¿Por qué es más fácil a un inversionista internacional? Porque nosotros que estamos acá o que nos están viendo, el hecho de ser residente americano es lo que somos, un libro abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te hago firmar un papel, con esa firma, ese papel, yo picho un botón y tengo acceso a tus declaraciones de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que como en cualquier país del mundo, sobre todo los que somos independientes o tenemos empresa o ganamos bajo comisión, vamos a contratar un contador para que paguemos los menos impuestos posibles. Y todo empieza por capacidad de endeudamiento. Nosotros somos medidos por lo que declaramos, pero para pagar impuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos ganamos $1.000.000 y después del ejercicio contable nos quedan $100.000, pues vamos a pagar impuestos sobre $100.000 y el sistema americano nos va a calificar por $100.000. Mientras que si eres un inversionista internacional, si hacemos el mismo ejercicio, que tienes un ingreso de $1.000.000, yo te voy a calificar sobre el $1.000.000 y no te voy a tener en cuenta tu ejercicio contable. Entonces, ¿por qué lo permite el sistema? Entonces, ¿por qué? Porque pagan bien. ¿Por qué? Porque las auditorías de los bancos internos no están exigiendo que hoy, aprovechemos esto todavía hoy, no sé qué va a pasar mañana, pero hoy el inversionista internacional no tiene que suministrar una declaración de impuesto en Estados Unidos. No tiene que tener historial de crédito en Estados Unidos. Nosotros sí estamos obligados, si queremos acceder a las buenas tasas de interés, tener un historial de crédito perfecto. Entonces, por eso es que la gente se descalifica por sí solo, y este es el motivo de por qué me encanta precisamente gritarle sobre todo a nuestra comunidad hispana y latinoamericana, que pueden invertir aquí tal cual como lo hace un inversionista americano, y en muchas ocasiones con mejores condiciones que nosotros. Así es. Y yo pienso también que adicional, Mauricio, no es lo mismo para un banco prestar o sea, prestar dinero sobre un 5% de inicial a un inversionista que viene con un 25, un 30, un 40, un 50% que está colocando más sobre la mesa, ¿no? Eso también. Eso es clave, eso que tú acabas de mencionar es lo que le da tranquilidad a un comité de crédito, un banco, el cual nunca va a conocer al que le va a prestar el dinero que va a pagar la hipoteca. O sea, el entrar con esa cuota inicial, que ahorita hablaremos de qué se exige, es una cuota inicial importante que hace que el inversionista, pues obviamente, luche por no perder la propiedad para tratar de recuperar parte de su cuota inicial si es que llegase a tener problemas, como lo dicen las estadísticas de los bancos. Entonces, a nosotros, a ver, un inversionista internacional puede tener la misma tasa de interés que nosotros, pero nosotros sí tenemos de pronto una ventaja de poder entrar con un poco menos de cuota inicial. Ejemplo, propiedad de inversión, el americano puede con el 20%, el inversionista internacional tiene el 5, 10 o 15% más. ¿Ok? Eso también da tranquilidad. Totalmente. Okay. Y esos requisitos, Mauricio, cuando las personas dicen, bueno, pero ¿qué requisitos necesito realmente para acceder a esos préstamos? Los que siempre, tan rápidamente, siempre mencionas. Mira, ustedes me obligaron a volverme youtubero.
¿ok? En mi canal de YouTube Sí. podrán ver una explicación más extensa, pero no tengo mucho tiempo. Y los voy a explicar rápidamente. Se llama la lista de los 5 requisitos, ¿ok? Y entonces he aquí donde esto debe ser un proceso simple y sencillo. La gestión que hace mi equipo para conseguir el dinero es con las mejores condiciones financieras, llamémoslo así. Los bancos están divididos en 3 niveles de bancos aquí en Estados Unidos. Y los voy a explicar rápidamente. Bancos de primer piso, que es para los requisitos que vamos a hablar ahorita, son aquellos que nos exigen más documentación, son aquellos que se demoran un poco más, pero son aquellos que tienen mejores tasas de interés. Y para poder acceder a esto, debemos de suministrar la documentación simple y sencilla que quiere ver el analista de crédito. La gestión mía es, si tú tienes un poquito de ganas y un poquito de liquidez y me entregas estos 5 requisitos, yo voy y te lo aseguro, a poder conseguir las mejores tasas de interés. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar con capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento aquí en Estados Unidos, quienes avalamos los créditos residenciales en propiedades de inversión residenciales a los bancos de primer piso, que son aquellos que tienen las mejores tasas de interés. ¿Qué quiere decir bancos de primer piso? Hay una sucursal, hay un humano. Como a la antigua, tú puedes ir con el cheque a pagar la hipoteca si quieres, puedes abrir una cuenta bancaria. Va a haber, digamos, alguien que te hable. ¿Listo? Estos bancos nos van a exigir que lo que explicamos al inicio es que tus ingresos en el país donde tú estás avalen que tú puedes pagar una hipoteca aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces me dice, mucha gente me va a decir, Mauricio, yo no declaro todo lo que yo me gano. Recuérdense lo que hablamos con anterioridad. Nosotros no necesitamos una declaración de impuestos. Nosotros lo que necesitamos, Estados Unidos es un país de confianza. Lo que escriba el contador o la contadora en papel, le van a creer 100%. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos yo le pido una carta a mi contador de qué ingresos tengo yo, el contador va a escribir lo que ingresos tengo yo y asumen que el resto del mundo es igual. Entonces, este contador o esta contadora nos van a decir, voy a poner un ejemplo, el señor Mauricio Ordóñez, el presidente, el socio fundador de Q Capital, que tiene sucursales en varios países del mundo. Su oficina principal queda en Miami. El señor Mauricio Ordóñez reside en Bogotá, Colombia, y es el gerente de la sucursal de Colombia y percibe unos ingresos como socio y gerente de $10,000 mensuales. Al día de hoy ha tenido ingresos de $80,000. En el 2023 tuvo un ingreso de 120,000. En el 2022 tuvo unos ingresos de 100,000. La empresa Q Capital se encarga de estructurar deuda a inversionistas latinoamericanos, no residentes americanos, comprando propiedades acá. Simple y sencilla. No tiene que venir acompañada de una carta del banco que corrobore los ingresos, no tiene que venir acompañada de nada. Solamente tiene que venir acompañada de la copia de que el contador o la contadora es un profesional en esta actividad, ¿ok? Esta carta es para quien es dueño de empresa, independiente, gana bajo comisión. A mí me dicen, Mauricio, es que yo no soy dueño de empresa, yo no soy independiente, yo soy empleado. La misma carta, pero de parte de tu empleador. Simple y sencilla. Yo voy a obtener de este ingreso el 30 hasta el 48% para poder calificarte acá. No vamos a mirar las deudas en tu país, solamente las deudas en Estados Unidos. ¿Ok? Segundo requisito, voy a necesitar un pasaporte vigente. Para acceder a los bancos que tienen mejores tasas de interés, tienes que tener por lo menos una visa de turista o tener el derecho de venir a los Estados Unidos. ¿Ok? Mauricio, se me venció la visa, no tengo visa, Ya te iba a preguntar. pasó algo. Existe el banco de segundo piso. El banco de segundo piso no tienen sucursales, es como cuando uno llama a la tarjeta de crédito y le contestan en la China o en India para el servicio al cliente. Estos bancos de segundo piso es igual, pero exigen menos documentación, pero castigan la tasa de interés. Yo siempre digo que por el hecho de dar una cuota inicial importante, alguien te va a financiar. Que no tengo visa, que etcétera, etcétera. Entonces, ahí entraremos al banco de segundo piso.
Vamos a seguir, seguimos con el banco de primer piso. Tercer requisito, vamos a necesitar que al no tener un historial de crédito aquí en los Estados Unidos, una institución financiera en el país donde tú resides, cuenta bancaria, de cheques, de ahorros, a nombre personal, no de tus empresas, me diga que tú tienes una cuenta manejada a la entera satisfacción del banco. O que nunca has tenido una evolución de un cheque o nunca has tenido un sobregiro. Algo así, y es una carta, una recomendación, y yo con eso ya voy a decir que una institución financiera, pues hay una relación ya que está dando una recomendación. ¿Ok? Y el cuarto requisito es completar una aplicación de crédito. Yo lo llamo la famosa confesada. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién estás casado? ¿Dónde vives? La dirección de la propiedad donde vives. Esta propiedad donde tú vives, ¿qué valor tiene? ¿Qué costo mensual tiene esta propiedad? ¿Dónde trabajas? ¿Qué direcciones de la propiedad de la oficina donde tú trabajas? ¿A qué se dedica? ¿Dónde están tus dineros, tus cuentas bancarias? ¿Qué número? Etcétera, etcétera. Son 25 preguntas donde debe venir acompañada. Es una aplicación que se llena en cuestión de minutos. Exacto, es Debe venir fácil. acompañada de una copia de un recibo de servicio, lo que llamamos agua, luz o teléfono, donde me coincida el nombre que me colocaste en tu aplicación y la dirección que tú me colocaste donde tú vives. Este recibo me va a corroborar que tú de verdad vives donde me colocaste que vives. Debe ser un recibo vigente, no puede tener más de 30 días. ¿Ok? Y por último, y el quinto requisito, y esto es lo más importante y lo piden todos los bancos, ¿ok? Solidez financiera. La solidez financiera es medida con la liquidez. Como podrán ver, los requisitos son muy sencillos. La gente me dice, ¿solo me vas a pedir eso? Sí, solamente es eso. Pero aquí está la clave y yo puedo negociar las mejores tasas de interés. Entonces voy a necesitar copias de los últimos 2 meses de tus estados o extractos bancarios donde tú tienes tu liquidez. Puede ser 1, 2, 10 o 20 cuentas en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Pueden estar a tu nombre o pueden estar al nombre de tus empresas que obviamente te pertenecen en un 100 o en más de un 80%, ¿ok? ¿Y qué debe haber ahí? Cuota inicial, costos de cierre, apertura de crédito, escrituración de la propiedad y reservas. Voy a hacer un cálculo rápido, ¿ok? Cuota inicial voy a sumar que van a dar el 30%. Normal, lo tengo. Costos de cierre, que estos son costos como los podemos tener en México, en Colombia, Exacto. en el Ecuador, etcétera. Aquí son un poco más altos, no puedo, digamos, aquí todo es un poco más costoso. ¿Ok? La mano de obra en Estados Unidos es más costosa que en nuestros países, por ende van a pagar un poco más. Estos costos de cierre incluyen alrededor de 15 empresas diferentes, donde me incluyo, donde hay apertura de crédito, un avalúo, un analista de crédito, va a haber un abogado, un notario público que va a escriturar la propiedad, etcétera, etcétera. Estos costos de cierre fluctúan entre el 5 y el 8%. ¿Ok? A mayor deuda, menor porcentaje de incidencia, por eso digo el 5 al 8%. ¿Ok? A menor préstamo, mayor porcentaje de incidencia. Hablemos de un 8%. Entonces vas a invertir el 38%. Y me van a decir, lo tengo. Aquí está mi extracto bancario y yo tengo ya el dinero en 2 cuentas bancarias, en Panamá, en Suiza, en Colombia, en México, no hay problema, ¿ok? Pero para yo poder negociar una buena tasa de interés, yo le tengo que demostrar al analista de crédito que nunca va a hablar contigo, que no te va a entrevistar, ¿ok? A menos de que sea préstamos por encima de 2 millones de dólares. Y te van a decir, yo quiero ver que tú no te vas a quedar ilíquido por el hecho de comprarle una propiedad a María Ángela Wiley en Miami o en Orlando y tienes que tener lo que se llaman unos ahorros. Entonces me vas a mostrar dónde tienes más ahorros para poder demostrar que estás invirtiendo en Estados Unidos y tienes cómo devolverte a tu país, tienes cómo seguir viviendo, no que te quedaste sin dinero en la cuenta bancaria dependiendo de tu salario. ¿Ok? Entonces, estos ahorros los llamamos reservas. Las reservas, solidez financiera, ojalá sean mínimo de 6 a 12 meses de lo que te va a costar el crédito en Estados Unidos. Entonces, si el crédito te va a costar $3,000 al mes, tienes que mostrarme que tienes otros $36,000 que te sobran. ¿Ok? Ujú. Eh,
Entonces, esto es lo que queremos ver. Cierras la hipoteca, cerramos la escritura y tú dispones de ese dinero es tuyo. Es para mostrar hoy que tu perfil financiero dice, yo estoy invirtiendo en Estados Unidos, no dependo de un inquilino y yo puedo pagar la hipoteca y tengo como recursos para pagar por el próximo año. ¿Ok? Mauricio, no tengo las reservas porque yo trabajo con mi dinero o no confío en los bancos y resulta que la tengo debajo del colchón. Este dinero tiene que estar bancarizado. O lo bancarizas, no, porque voy a pagar muchos impuestos. Ok, vamos a acceder a bancos de segundo o tercer piso, donde te van a castigar la tasa de interés. Recuerden que la cuota inicial es lo importante. Entonces, aquí es donde siempre me dicen, Mauricio, es que yo me compré un apartamento que va a estar dentro de 5 años, que tengo facilidades de pago. Yo sé que a ustedes les encanta vender preconstrucción. ¿Quién me asegura a mí que en 5 años me van a prestar? Entonces, yo te voy a decir, señor comprador o compradora que me estás viendo, el hecho de entrar con la cuota inicial que te van a exigir tus asesoras inmobiliarias va a darle tranquilidad a cualquiera de los 3 niveles de bancos para que alguien te financie. Mi única recomendación es poderme suministrar estos 5 requisitos 6 meses antes de que esté la propiedad, por favor, pero lo único que yo recomiendo hoy es que todos los dineros que tus asesores te van a recomendar en enviarle al fideicomiso de comprador vengan de tus cuentas bancarias de tu país, no importa, no que no vengan de un tercero. Ese es el error más común y si vienen de tus cuentas bancarias, de Colombia, de México, de donde sea, tú le mandaste al fideicomiso que te van a recomendar aquí tus asesoras, vamos, ya tenemos 90% del préstamo ganado. Ah, excelente. Así es, así es. En resumen, por más de que sea fácil un préstamo hipotecario para un inversionista internacional, es mandatorio hacerlo de la mano de un profesional y tener todo eso en cuenta, ¿no? Yo siempre he dicho que el buen vuelo comienza desde el despegue, entonces hay que tener todas esas aristas bien estudiaditas. Total. Bueno, Mauricio, yo creo que ahí con esa amplia explicación nos respondiste varias de las preguntas que te teníamos, pero Pero María, vuélvelas a hacer, no hay ningún no, problema. no, 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 al contrario, tenemos más tiempo contigo para Ah, otras. ok. En este caso, fíjate que tenemos una pregunta específica de lo que estás hablando, pero en este punto es, ¿cómo se diferencian ustedes, Q Capital, de un banco comercial, de un banco tradicional como Wells Fargo, Citibank, Bank of America? Porque a veces los clientes nos dicen, es que siento más confianza con estos bancos y como especialistas ustedes de préstamos hipotecarios, ¿cuál sería como la clave o el beneficio que ustedes aportan a esos clientes internacionales, diferenciados de ese banco tradicional como Bank of America o el Fargo y todo esto? Excelente pregunta, María. Y es parte, digamos, también lo que dijo Ángela ahorita. Ujú. Eh, yo voy a trabajar para el cliente. Yo voy a representar los intereses del cliente. La ineficiencia de los bancos en general hace que empresas como la mía existamos. ¿Ok? Voy a ponerte un ejemplo. Bank of America no presta, pero antes prestaba. Bank of America tiene un solo programa. El oficial del banco trabaja para el banco. ¿Ok? Si tú eres un americano y tienes un puntaje de crédito perfecto y tienes una declaración de impuestos, como digo yo, que avalan el pagar la hipoteca, no me necesitas. ¿Ok? Pero si no entras en una categoría perfecta, como lo son los inversionistas en general, americanos o no americanos, eh, entramos nosotros a ofrecer un abanico de opciones. ¿Por qué? Porque el banco tiene solamente una opción de crédito. Y si tú no entras en esa casilla de este banco, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo. Porque tú puedes ir al banco, en realidad no me necesitas. Tú no necesitas un abogado de inmigración para tramitar tu visa. Tú no necesitas un contador para tramitar tus impuestos prediales, tus impuestos sobre la renta. Tú no necesitas a nadie, en verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo dice Ángela, necesitas al experto que te sepa cómo procesar un préstamo que tiene que ver el analista y que no debería de ver el analista, porque uno a veces
quiere, por decir, dice mucho, o por no decir, dice poco, y toda esa información le entra al computador del empleado del banco y no puede filtrar toda la información si es que dio de más o dio de menos, o si se equivocó. Y ahí entramos nosotros precisamente a representar al cliente, ¿ok? Donde estamos del lado del cliente, no estamos ni del lado del vendedor ni del lado del banco, y tenemos un abanico de 103 bancos diferentes. Entonces, si pueden ver, tengo 200 opciones diferentes de financiación versus una sola si vas directamente al banco, ¿ok? Entonces yo siempre digo, si tienes 10 millones de dólares parqueados en un banco, no me necesitas. Pero si no tienes 10 millones de dólares parqueados en un banco, americano o no americano, eres un número más dentro de un banco. Y esa es la verdad. Y el empleado del banco trabaja de 9 a 5. Nosotros no. Nosotros por eso hacemos digo yo, un esfuerzo importante por tener oficinas en Latinoamérica para atenderlos directamente, para darles confianza directamente y para enseñarles. Yo acabo de explicar los 5 requisitos, pero nadie entrega los 5 requisitos como deben de ser. Entonces yo lo ayudo precisamente a depurar estos requisitos como debe ser para que el analista de crédito del banco, que no habla español, y que no va a estar a favor de ustedes, sino a favor de prestar un dinero, pero tiene que mandar una firma porque es responsable. Si tramitó algo mal, yo me encargo de eso, obviamente. Esa es la gran diferencia. Yo voy a trabajar por sus intereses y si se dejan guiar y si me hacen caso y no me dicen que es que aquí en México se hacen las cosas así, o aquí en Chile, o aquí en Colombia, no, nosotros 4 que estamos acá, los estamos trayendo al sistema americano. Yo no estoy llevando al sistema americano allá para que apliquen las reglas de allá. Ustedes tienen que acomodarse a las reglas de acá. Y si nos hacen caso a los 4, aquí todo va a ser sencillo. Porque en Estados Unidos, no me vayan después a regañar después de que se acabe esta sesión, todo es muy difícil. Aquí todo es muy difícil. Y el que me hable mal de que ha hecho negocios malos, a que le va mal, es porque lo asesoraron mal. Tal cual, tal cual. Desde el asesor inmobiliario y por eso esta alianza, Mauricio, nosotros nos sentimos súper contentos y de poder contar con alianzas como con Q Capital, porque definitivamente yo he trabajado de cerca con Q Capital, he precalificado a mis clientes y nunca, Mauricio, me he llevado sorpresas. En Lennar, con Afton Wood, en Orlando, las veces que yo he utilizado a Q Capital de verdad nos responden bastante bien y acompañan al cliente desde el principio hasta el final, que eso para mí es vital, 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 Mauricio, vital. Y algo que decías, Mauricio, es yo voy a acompañar al cliente. Y un inversionista internacional, que es su primera inversión de poner su dinero aquí, tener la opción de saber que, que el banco del cual estamos hablando está en su país, eso genera mucha confianza. Más nosotros los latinoamericanos que nos encanta el face to face, el ir, el mirar, el corroborar de que es verdad, eso genera demasiada confianza. Y lo otro es poder tener la opción desde el día uno, cuando le estamos ofreciendo esas oportunidades a los latinoamericanos, de decir, ok, ven acá, nos vamos a reunir, vamos a hacer un Zoom con la persona y que te va a dar de la mano. ¿O qué está pasando en este lapso que no entiendo? No te preocupes, vamos a irnos con ese especialista y tener ese mano a mano con ustedes, el tiempo que nos dedican, donde ponen otra vez todo sobre la mesa y aclaran cualquier situación. Eso no tiene precio y eso no lo van a encontrar con bancos como los que estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Siempre y siempre a la hora, al momento que nosotros necesitamos de Q Capital, Ahí siempre están. están respondiéndonos en el momento. Mauricio, por aquí te tengo otra pregunta que sería, ¿cuáles son las diferencias clave entre las necesidades y expectativas de los clientes internacionales y locales para invertir aquí en los Estados Unidos? ¿Y por qué es esencial prepararlos financieramente para optimizar sus inversiones y mitigar cualquier riesgo? Mira, excelente pregunta. Son 2 características totalmente diferentes, ¿ok? Yo a veces también digo que los países también piensan diferente, o sea, las nacionalidades, ¿ok? El americano es muy sensitivo con la tasa de interés, muy sensitivo, ¿ok?
Yo siempre he dicho que la tasa de interés nunca ha sido un factor para que un inversionista internacional no invierta acá en los Estados Unidos, pero sí es para la americana. ¿Ok? Eh, el residente americano con el residente, digamos, el inversionista internacional o el inversionista internacional tiene los mismos derechos que un inversionista americano. Deducción de impuestos, puede diferir lo que es la ganancia ocasional. Entonces yo diría que ahí no hay ninguna cosa diferente más allá de que siempre le digo que tenemos los hispanos no residentes o ciudadanos, tenemos los mismos derechos que un americano, que a veces yo digo no es justo, ¿no? A veces, pero así es el sistema y por eso es que este país, digo yo, es tan exitoso porque necesita la inversión extranjera tal cual como cualquier país del mundo. Pero si yo voy a comprar una propiedad a México, a Brasil, no me dan la misma tasa de interés que un inversionista. Por eso siempre digo que este es un país espectacular porque lo hace. ¿Ok? Un inversionista americano quiere tener un retorno sobre un dinero y no necesita apostarle al dólar, no necesita apostarle mucho más allá a la valorización, más bien compra por un tema impositivo, pero siempre y cuando la tasa de interés le sea favorable. Entonces, son aspectos diferentes que un americano hace. Cuando tú ganas mucho dinero en Estados Unidos, tu contador te dice, compre propiedades, asiste a la pérdida, compre propiedades, porque aquí, digamos, es el vehículo más sencillo de no pagar impuestos en los Estados Unidos. ¿Ok? Pero el internacional tiene varios factores. Uno, tasa de interés. eh, ¿Va a afectar o no va a afectar? Yo siempre digo que hagan una comparación porque al latinoamericano no le gustan las deudas. Si tienen $1.000.000 y se quieren comprar una propiedad de $1.000.000, hagan un ejercicio financiero. En vez de comprar una, compren dos. Pongan $500.000 en cada una, se apalancan $500.000 en cada una y de pronto el retorno, digamos, mensual sobre el inquilino no es el ideal que si la tienes de contado. Pero si tienes factores, valorización, si tienes factores de la valorización versus tu cuota inicial, tu retorno sobre tu dinero en una gestión de un par de años es muchísimo mayor que si tienes una propiedad paga de contado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si compras una propiedad de $1.000.000 cash y compras $2.000.000 con $1.000.000 propiedades, la valorización va a ser sobre $2.000.000 con $1.000.000. Entonces, el retorno sobre tu dinero, y esto es lo que ven los inversionistas internacionales cuando utilizan a los bancos americanos, va a ser mayor a un mediano plazo que si tienen una sola propiedad. Y esa es la manera también que hacen los americanos. En vez de comprar una, pueden comprar dos o tres propiedades con el dinero de otros para apostar a esta valorización. En Seguridad. Estamos en un país que protege al dueño de la propiedad. Entonces, si viene cualquier nacionalidad y compra una propiedad aquí en los Estados Unidos para inversión y su inquilino no le paga, en cuestión del segundo o tercer mes, este inquilino, a través de la gestión que ustedes le brindan, o quién, pueden sacar al inquilino, mientras que en nuestros países no. ¿Ok? Aquí en 2, 3 meses con un policía te paras y sacas a tu inquilino y vuelves a rentar la propiedad rápidamente. ¿Ok? Entonces hay protección patrimonial porque este país te protege. Valorización, dólar, la moneda, obviamente, la moneda demanda, y beneficios. Los beneficios, digamos, para las dos nacionalidades en este caso son los mismos. ¿Ok? Pero el americano no, de pronto no tiene los mismos beneficios o busca las mismas cosas que buscan un inversionista internacional. Entonces, digamos, estos son los factores que diferencian a un inversionista internacional versus a un inversionista americano. Y aquí vuelvo a decir, en mis 25 o más años de experiencia, la tasa de interés nunca ha sido un factor para que un inversionista compre aquí en los Estados Unidos. Mauricio, y en este punto, lo que acabas de decir, atarlo a una pregunta que tenía sobre el miedo que muchas veces la mente de los latinoamericanos de comprar una propiedad financiada les da mucho temor, Mauricio, y muchas veces toman la decisión de hacerlo cash. Entonces ahí ese punto interesante porque sé
que ustedes actúan como un aliado realmente. Ustedes tienen que evaluar ese análisis, esa evaluación de la propiedad, no solamente es del perfil del cliente, sino hacen una evaluación exhaustiva de la propiedad que se va a comprar, porque realmente eso es su respaldo, eso es su garantía. Entonces, ¿qué le dirías a ese inversionista que realmente dice, yo prefiero, bueno, te voy a confesar algo, Mauricio. Mi mamá es una súper inversionista de este país y todo lo ha hecho cash. Y yo quiero darle este pedacito a ver si todo, mira, todas las inversiones que tenemos acá han sido cash. Así como te digo. Entonces, claro, es esa mentalidad, decirle, mamá, pero mira, ven acá, acabamos de hacer una inversión de 600.000 en una casa acá cerca. Y yo le dije, vamos a comprar 2 townhouse y con eso, tú sabes, no quiero deberle a un banco. Entonces ahí me encantaría ese consejo que nos puedes dar, para todos, para todas esas personas que tienen, epa, tengo cash, me da miedo, prefiero hacerlo yo solo, todo, pagar y desentenderme de la inversión. Mira, Ma, yo tengo muchas frases y una de ellas es, eh, no hay nada mejor que Ujú, tener de socio que un banco, ¿ok? Sobre todo si eres inversionista internacional, ¿ok? Así tú estés asesorándolo en el mundo, digamos, de la compra y la venta, cuando tú compras de contado, no hay una ley que tú puedas entregarle todo lo que yo pido cuando hay un préstamo hipotecario, ¿ok? ujú, Entonces, si tú vas a comprar un apartamento o un townhouse en un condominio, ujú, a ustedes hoy en día no les dejan saber si este condominio está en quiebra o no está en quiebra, o si tiene reservas o no tiene reservas, o si mañana te va a pedir una cuota extraordinaria o no te va a pedir una cuota extraordinaria. En cambio, cuando viene una gestión con un banco, yo sí tengo que saber esto. Y yo voy a pedir unos documentos que la asociación está obligada a entregármelos. ¿Ok? ok, Y yo voy a saber si este es un condominio sano o no sano. Porque, ¿qué te sacan? A ti te entregan el presupuesto también, con todo respeto, y no saben si es un presupuesto sano o no sano. ¿Ok? Entonces, esta es una de las gestiones. Otra de las gestiones es, si compras también, por eso es que los bancos de pronto son más agresivos en casas unifamiliares que en condominios. ¿Por qué? Porque en casa de pronto tú puedes vender o comprar cuando se te dé la gana. Cuando hay un condominio, yo sí tengo que saber cuántos vecinos están al día o cuántos están en mora. oh, ¿Por qué? Porque si hay muchos en mora, los que están al día van a tener que pagar por los que están en mora, si no lo hacen a tiempo. Entonces yo como banco tengo que detectar eso. ok, También voy a detectar si hay algún tipo de demandas. ¿Y qué demandas hay? Hay demandas importantes, hay demandas menos importantes y hay demandas no importantes. ¿Qué es una demanda no importante? Ah, me caí en el lobby y me rompí el brazo. Eso no es una demanda grave, ok. pero hay demandas graves. A la Hay, asociación, a la a la demanda. asociación, hay demandas entre asociación y constructor que Ok, dependiendo de lo que es importante. Lo mismo en casas. ¿Qué seguros necesita la casa? Cuando ujú, tú no tienes hipoteca, ¿ok? Tú eres tu propio seguro, está bien, pero aquí en la Florida, con el tema de huracanes, con el tema de inundaciones, tú quieres estar segura de qué seguro tienes. Y cuando hay un banco involucrado, ¿ok? Entonces yo me voy a cerciorar que tu seguro es el adecuado, porque tú puedes ir a comprar cualquier seguro cuando no hay crédito. ujú. ¿Es el adecuado? Entonces es ahí donde yo también interpreto qué es eso. Y termino, María, para no asustar a tu mamá, y es, eh, yo entiendo, a ver, a nadie le gustan las deudas. Hablar de deudas es muy cansón, ¿ok? Ya es difícil hacer entender que la deuda, pero parte de la deuda yo siempre digo, cuando yo soy de acá y soy de acá, pues yo sé cómo, digamos, si el edificio es bueno o malo, etcétera, etcétera. Pero en un 99,9 nadie sabe esto, pero cuando hay un banco tiene que saberlo. Hay una fórmula que usan los banqueros
y veo que tu mamá tiene buena liquidez. ¿Ok? Sácale el CAP a lo que ya está teniendo hoy sobre su inversión y calcúlalo con hipoteca. Y después le vas a sacar el CAP con hipoteca. Hay una fórmula que se llama la 72. ¿Ok? Con la regla 72, tú lo divides por 72. Y recuerda que siempre es sobre el dinero que tú entregaste. Si tu mamá acaba de comprar un townhouse de 600,000 en efectivo, pero se compra otro townhouse de 600,000 dando 300,000, solamente tiene que sacarlo por los 300,000. Sí. Y vas a ver en cuánto tiempo dobla los 600 en efectivo o los 300. Y vas a ver que va a doblar más rápido los 300,000 que Sí. los 600,000. Entonces, si puedes doblar dos de 300,000 cuotas iniciales, más rápido tu patrimonio familiar crece. Y no te tienes que quedar con la deuda siempre, porque eso es lo que normalmente hacen en los portafolios. Yo me voy a comprar una acción de Apple, cuando llegue acá, yo la vendo. Lo mismo en las casas, cuando hay con crédito. Voy a querer ganarle a mi dinero que di el 50%. En ese momento tú vendes y vuelves a repetir la gestión. ¿Ok? Tal cual. Entonces, y eso es lo que hacen los grandes patrimonios. Yo no me estoy inventando nada. Esto es una copia de lo que hacen los grandes patrimonios familiares. Entonces tú en tu portafolio de propiedades dices, voy a dejar estas a largo plazo, estas a corto plazo y estas a mediano plazo. Y si utilizas al banco, que va a ser tu mejor socio, porque si tú tienes hoy una propiedad, por decirte algo, y mañana la vendes y vengo yo y no tienes deuda y vengo yo y le financio a tu comprador y me doy cuenta que esa propiedad tiene problemas, pues tu mamá va a tener que bajar el precio porque ella no sabía que desde el día que la compró tenía ese problema. Interesantísimo, interesantísimo. Y ahí es, Pero aparte le voy a recomendar a tu mamá otra cosa. Que me llame. El sistema financiero no se presta solamente para cuando tú compras. El sistema financiero, cuando empiezan a bajar las tasas de interés, se presta para recuperar parte de tu capital que diste en una casa de contado o en una casa que se valorizó, para recuperar parte de tu capital, bien sea para que te lo vuelvas a meter al bolsillo o bien sea para que vuelvas a comprar otras propiedades. Eso se llama hacer un refinance cash out. oh, Tu mamá tiene acceso o todos tenemos acceso a este otro vehículo y es lo bonito del sistema financiero americano, que no es solamente para el americano, es también para el inversionista internacional. ¿Ok? Y lo bueno de esto es que cuando tú sacas un dinero no tienes que pagar impuestos, pero cuando tú vendas la casa sí. total. Entonces cuando tú le sacas dinero a la casa, sobre ese dinero no pagas impuestos. Ujú. No soy Buenísimo. contador, se tiene que asesorar de contador, pero esto es lo que me cuentan los contadores de los inversionistas que lo hacen. De esa tiene Angie, pero ahí también depende del perfil del cliente. En este caso, gracias, Mauricio, magistral tu explicación. Lo voy a Hablamos con tu Ya, mamá. ya. Hay que llamar a Una Mauricio, nueva Mari. cliente. Dale a Mauricio el número de tu mamá. ella me decía, "Mari, ahorita yo me centro es en el cash flow, o sea, quiero, sabes, la mensualidad directa y luego, bueno, vemos lo que hacemos, vendemos, pero realmente más que No, el, y otra cosa, perdón, y otra cosa, uno nunca sabe qué vueltas da la vida. Yo creo que nosotros cuatro que estamos acá, nunca nos imaginamos de pronto vivir acá o pasar un año sabático como fue mi caso. Cuando tú ya tienes un historial de algo, pues erradicarte aquí va a ser muy fácil. tal cual. No por el hecho de tener propiedades, ya están involucradas en el sistema financiero americano, no. Pero si tú ya tienes, el sistema financiero americano basa en historial de crédito para que un banco eventualmente te preste para montar un negocio, etcétera. Y si tú no tienes un historial de crédito o alguien no puede expedir una carta como digámoslo, se la estamos pidiendo entre los 5 requisitos, pero una carta de historial de crédito, no, aquí no te dan cartas de historial de que manejas bien tu cuenta bancaria porque no existe eso acá, porque existe el historial de crédito, ¿ok? Entonces, el hecho de tú ya tener un crédito, mañana tienes que radicarte acá porque esto es lo que está pasando con nuestras familias o mandar a los hijos y quieres montarle un negocio pero no le quieres dar todo el dinero, pues un banco te va a expedir, mira, es que ella ha manejado bien un historial, un pago de una hipoteca. O puedes sacar un crédito por 2 o 3 años nada más y pagarlo. No se tiene que quedar toda la vida con el crédito, pero el hecho es que lo tenga 2 o 3 años porque ya con eso, tú vas a tener un crédito. Entonces, el hecho es que tú ya tengas un crédito, mañana tienes que radicarte acá porque esto es lo que está pasando con nuestras familias o mandarle a los hijos y quieres montarle un negocio pero no le quieres dar todo el dinero, pues un banco te va a expedir, mira, es que ella ha manejado bien un historial, un pago de una hipoteca. O puedes sacar un crédito por 2 o 3 años nada más y pagarlo. No se tiene que quedar toda la vida con el crédito,
te generó algo y ya entraste al sistema financiero americano. Me encanta. Excelente, excelente. Mauricio, y yéndonos al otro lado del inversionista, el inversionista que compra hoy y me dice o nos dice, ¿cuándo puedo comprar la segunda? Y después de la segunda, ¿al cuánto tiempo puedo comprar la tercera? ¿Hay algún tiempo que tienen que esperar entre una y otra inversión? No, para el inversionista internacional yo siempre digo, si tú tienes la liquidez y si tú sabes estructurar la compra, ¿qué quiero decirme con esto? Firmar un contrato de compra y venta es muy fácil, lo puede hacer cualquiera, eso no es misterio. Entras a Google, cómo se firma un contrato, o le preguntas a ChatGPT y te dice. Pero lo que no te dice ChatGPT ni te dice Google es cómo debes de estructurar la compra. Entonces, eh, tienes que saber tu perfil financiero y ustedes son especialistas en eso. Capaz que le sirve una LC, le sirve una offshore, le sirve una BVI, una Delaware. Entonces, si tú estructuras adecuadamente cada inversión, como decimos en mi país, cada niño con su boleta, como debe ser, y tienes la liquidez para hacer múltiples inversiones, tu capacidad de endeudamiento es infinita. Pero si tú no sabes invertir y pones la propiedad a título personal o compras bajo la misma corporación, etcétera, etcétera, tú te limitas. Mm. Entonces, es importante que entiendan esto y la pregunta que tú haces es espectacular. Es, si tú tienes la liquidez y compraste como se debe comprar, tu capacidad de endeudamiento es infinita. ¿Recuerden por qué? Porque no son un libro abierto. La nuestra no. La residente americano no tiene una capacidad infinita porque nos avalan por el historial de crédito y así tengamos el dinero, si nuestro el historial de crédito no es lo suficientemente bueno y si nuestros ingresos no avalan 5 inversiones, voy a tener que ir a bancos de segundo y tercer piso con tasas de interés más altas que a veces la inversión dice, pues no aguanta esa tasa de No. interés. Ujú. Perfecto. Excelente. Mauricio, una preguntita. ¿Cuáles serían los desafíos que enfrentan los inversionistas internacionales aquí en el mercado de la Florida, siendo el estado con mayor demanda de inversiones inmobiliarias? Mira, yo diría que dos particularmente, la comunicación y la educación. Voy a ponerte un ejemplo. A mí la primera pregunta que me llama y me dicen es, menos mal ustedes no me la han dicho porque ustedes me conocen. ¿Cuál es la tasa de interés que tú tienes, Mauricio? Y yo me quedo callado, pero por mi dentro le digo, si yo le digo el 9 o el 5, vas a comprar. O sea, el hecho de que yo te diga la tasa de interés es del 9 o el 5, ¿en qué te diferencia? Ah, porque estás pagando menos por el dinero, perfecto, pero capaz con el 5 en esta propiedad no se paga, pero en otra con el 9 sí. Entonces tiene que haber una comunicación, tiene que preguntar. Yo siempre digo que el desafío es no preguntar, no comunicar, escuchar. Es que mi mamá vive allá, mi hermana vive allá y me dijo, Ujú. Me Muy no hay nada contaron más que peligroso que un conocido acá y preguntarle y asesorarle por ese conocido. No hay nada más peligroso. Ya estoy curtido cuando me dicen a mí, es que mi hermano vive allá y me dijo, yo ahí mismo me desenfrío, la reunión ahí mismo cambia para mí. ¿Por Sí. qué? Pues porque así tú vivas acá, yo tengo que escuchar, hablar y escuchar. El perfil financiero de Sally es diferente al mío, al de María, tu pensamiento es diferente. Capaz que tu hermana o tu pariente te va a decir, hombre, es que hoy está buenísimo lo que está pasando en Lehigh Acres. Y yo capaz digo, no, porque capaz que en tus intenciones que tú estás buscando no es para ti. Entonces, el desafío es escuchar a otros que viven acá, en quererle solamente a Google, en que me dijeron, y en no asesorarse a las personas adecuadas. O sea, no hay nada más peligroso de asesorarse con quien no es experto. Y lo pongo y lo termino con un ejemplo. Y es,
ser contador aquí en los Estados Unidos tienes que estudiar mínimo 4 años. ¿Ok? Pero eso no te vuelve especialista en inversionistas internacionales. Tú tienes que buscar al inversionista, si eres inversionista internacional, tienes que buscar a las expertas que te van a saber cómo firmar el contrato de venta, qué dice la letra menuda, porque aquí todos los contratos hoy protegen al vendedor. No debería decir esto porque me van a regañar ustedes, pero es así. Pero si ustedes se estructuran bien desde el inicio todo, no van a tener problema. Si se entiende bien la letra menuda de todo, no van a tener problema. Lo mismo en la parte hipotecaria. Yo estoy licenciado para hacer todo tipo de créditos, ¿ok? Aquí hay una modalidad espectacular para los de la tercera edad. Se llama Reverse Mortgages. Espectacular programa, que obviamente si, por decirte, como María dice que a la mamá no le gusta, si este programa se lo, se lo menciona en Estados Unidos, van a decir a los bancos, ustedes son unos ladrones, es un programa espectacular. Es para aquel prácticamente que tiene más de 65 años, obviamente, y entre más años son más agresivos los bancos, que a veces no tienen deuda, ¿ok? O si tienen deuda, ven mucho. El gobierno americano te da plata sobre tu casa para que tú hagas lo que tú quieras, siempre y cuando vivas en tu casa. Oh. ¿Te quieres ir a vivir a Europa? Perdón, ir a pasear a Europa 6 meses. Puedes coger esa plata e irte para Europa. Tienes una enfermedad terminal y quieres irte con tu esposa a hacer, puedes ir a Europa. Puedes comprarte un Ferrari, comprar otra propiedad. Puedes hacer cosas. Y no tienes que pagar el préstamo. Te van a cobrar los intereses dentro del mismo préstamo, pero quien tiene que pagar el préstamo es tu familia. Eventualmente, cuando fallezcas, vendan la casa. No van a ir detrás de tu familia. Es un programa que se llama Reverse Mortgage. Es espectacular. No cabe aquí en esta conversación, pero yo no lo hago. Yo estoy licenciado para hacerlo, pero no es mi especialidad. Entonces es lo mismo que le transmito digamos, a la pregunta que muy buena que me sale. Es busquen al experto y pregunten, ¿quién me va a prestar, Mauricio? ¿Qué pasa si yo no pago? ¿Qué Exacto. pasa con mi familia? O sea, ¿qué sacamos diciéndome la tasa de interés? O sea, sí, está el 4. Y si te voy a presentar un banco que va a ir detrás de tu propiedad como un cuchillo, esperando 2 días que tú no pagues la hipoteca. Pregunten, tienen que preguntar. Y eso, digamos, son los desafíos, es que no hay nada más fácil que hablar mal del sistema, que le fue mal, porque es gratis y fácil. Y a mí cuando me pasa eso, yo digo, ok, ¿quién te asesoró? ¿Qué préstamo sacaste? ¿Dónde compraste? ¿Por qué te está pasando esto? Y yo te digo, te asesoraron mal. Es Así es. así de sencillo, porque aquí todos los que invierten en propiedades juiciosamente les va bien hacia allá crisis. Porque a los que los fue mal en la crisis es porque pidieron el 100% prestado en programas de amortización negativa o hicieron un préstamo malo con un banco malo. Entonces, esos yo digo son los desafíos. Y no se trata de asustar a nadie, se trata de que nos contacten a los que somos expertos y pregunten y ojalá vean esto y lo transmitan. Y sería feliz que me pregunten, ¿y quién me va a prestar, Mauricio? Pregúntenme, nadie me ha preguntado eso al día de hoy. Entonces, solo me preguntan, ¿y tú qué tasa de interés tienes? Y yo digo, miércoles, otra persona que solamente está fijado en el 5 y no me preguntan cuánto quedo pagando. ¿Qué tasa tiene? Ah, muy caro. Ni me preguntan cuánto quedo pagando. No, y lo de la especialización, y Mauricio, en este punto, porque ya sé que ya estamos ahora, queremos aprovecharte al máximo. Sabemos que Q Capital está seleccionado por algunas constructoras como Preferred Lender. ¿De qué manera esto, primero, cómo han logrado estar dentro de esa lista de Preferred Lender para nosotros que trabajamos con preconstrucciones es muy importante, y de qué manera eso también beneficia a nuestros clientes, Mauricio? María, soy muy bendecido de que empresas importantes me hayan escogido. Es una gestión que hago con mi socio Gastón. Como les dije antes de que quién era yo me vine con un pensamiento de hacer negocios con los americanos. Yo nunca me imaginé que iba a hacer negocios con colombianos, mexicanos y que iba a tener oficina
en Colombia, en Bolivia, en México, en Argentina. Nunca me imaginé eso. Eh, También tengo oficina acá, ¿no? Entonces, y es el, el haber hecho una gestión con pausa, calma y una estrategia y un plan. Entonces, yo soy de una visión, una misión y una estrategia. Y cuando viene la crisis, o sea, desde 2000 entendí que los bancos tienen mucho apetito y tienen la necesidad de desembolsar dinero porque están muy líquidos. Aquí los bancos tienen mucha liquidez y están en la obligación de prestarlo, obviamente, juiciosamente, ¿no? Antes fueron muy desjuiciados en el 2017, 2018, muy responsables de la manera como prestaban, y es ahí donde aprendimos todos, y este es un país magnífico que aprende los errores para, yo hice una economía muy sana. Y el que compra, el americano no te compra sobre planos. El americano es alguien que quiere entrar a una propiedad y ver, cómo es la cocina, cómo es la sala, qué vista tiene. Ellos quieren palpar. El inversionista latinoamericano está acostumbradísimo a comprar sobre planos, dando facilidades de cuotas, y es lo que sucede acá. Entonces, cuando un constructor lanza un proyecto, lo primero que está pensando es cuándo voy a Colombia, cuándo voy a México, cuándo, porque es el que compra. Entonces, yo me le acerqué a los constructores a rogarles. Y en esa rogada, obviamente me le aceptó los constructores en el 2008, y empiezo a entender que esto todo es un tema de confianza, y el hecho de tener oficinas en Latinoamérica se me acercan ahora a mí. Ya no tengo tanto que lamber, como dicen, perdónenme la palabra, como dicen en mi país, No haces porque, protocolos. y ahora Lenar vio, cuando viaja también a las ferias a Latinoamérica, vio que yo tenía representación, vio lo que yo tengo, y dicen, esta es la empresa que yo necesito para que me ayude a cerrar transacciones a inversionistas internacionales. Y eso es lo que ven hoy, y eso es lo que yo vendo. Yo estoy aquí para ayudar a las ventas, yo no estoy aquí para dañar ninguna venta, y estos grandes constructores como Lennar y D.R. Horton son las dos empresas más grandes de los Estados Unidos. Son empresas públicas. Ustedes, señores compradores, pueden comprar una acción en la Bolsa de Nueva York si quieren de ellos. Son las dos empresas que venden una casa cada 7 minutos en el país, ¿no? Es una máquina de hacer casas. Son empresas financieras al final, como cualquier empresa constructora aquí o en cualquier lugar del mundo. Y nos escogieron por eso. Y nos escogieron porque sabemos cómo estructurar el crédito, y prácticamente no se nos caen los préstamos. Entonces, y eso es lo que busca hoy un vendedor, que le cerremos los préstamos a los inversionistas internacionales. Estas constructoras tienen su propio banco, donde ellos hacen sus propios créditos hipotecarios, pero no lo saben hacer, no es su especialidad, y por eso nos escogen a nosotros para poder estructurar esto con los más de 100 bancos que tenemos disponibles, y tenemos un averaje casi del 100%, si el cliente se deja guiar y ayudar, de éxito de cierres. Entonces, si se dejan guiar de ustedes y las escuchan ustedes y se dejan guiar de mi equipo y trabajamos en equipo con el comprador, todo va a ser un final feliz. Eso es lo que se busca. Así es. Y tal Bueno, cual. Mauricio, mira, como para cerrar, si de nadie es desconocimiento la situación sociopolítica y económica de, en general, toda Latinoamérica, ¿no? Y por eso muchas personas están con sus ojos puestos aquí en la Florida. Si desde tu perspectiva, experiencia y gremio en el que te manejas, que una persona te diga, ¿por qué debo invertir en Estados Unidos? Buenísimo eso. Muy buena pregunta. Un buen cierre. Aquí también tenemos, a ver, en nuestros países están compitiendo por quién tiene el brazo izquierdo más largo. Sí. Si por allá llueve, por acá tampoco escampa, ¿no? Ujú, Tenemos en estos días elecciones en las cuales son dos extremos totalmente opuestos de quién va a quedar presidente, ujú. pero quien quede, atrás hay un Congreso,
atrás, así el presidente quiera alguno o no decir, hay un Congreso que nos protege. ¿Ok? Y este país en realidad protege, si tú haces bien las cosas, te protege. Este país, como siempre digo yo, si te protege tanto que a veces parece socialista. ¿En qué sentido? Y me ha pasado con amigos que vienen acá a la playa y quieren, como en nuestros países, llevarse la botella de licor. Y obviamente aquí te ponen multa o no te dejan. Y se ponen bravos, te están protegiendo para que no salgas borracho y te ahogues nadando, o etcétera, etcétera. Lo mismo en las carreteras. Si dice 95, pues no pases a 100. Te están protegiendo. ¿Ok? Y eso pasa también en las inversiones. Si tú haces las cosas bien, escoges un banco bueno, hiciste tus estructura corporativa ideal y aprovechas el sistema americano, te va a proteger en esta inversión. Entonces, el dólar siempre va a mandar contra cualquier moneda, sea presidente de pelo amarillo, sea presidenta. Aquí cambiarán cosas, pero esta economía va a seguir moviéndose. La economía más importante del mundo. Sí, que aquí hacen locuras que no se deberían de hacer, sí, también, pero cuando aquí da gripa, en el resto del mundo da pulmonía. Y la solución, aquí todo para todo tiene una solución rápida, mientras que en nuestros países se demoran años, aquí todo lo tratan de solucionar rápidamente. Y ahí es donde quieres tener. Y termino diciendo, Ángela, sencillamente algo que es incómodo hablar, la economía. Ustedes tienen que mirar dónde invierten, ¿ok? Y voy a hacer una comparación aquí económica y lo pueden googlear o preguntarle a ChatGPT, que es mi mejor amigo, ¿ok? Y el mío. Lo que llamamos en Miami, voy a hablar de Miami puntualmente, ¿ok? Lo que llamamos el Tri-County tiene 7 millones de habitantes, ¿ok? Colombia, soy colombiano, tiene 50 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto de una ciudad que está compuesta por 3 prácticamente condados, tiene el mismo Producto Interno Bruto que Colombia de 50 millones de habitantes. Orlando también. Si comparamos con Latinoamérica, ¿ok? Y Centroamérica, los únicos 2 países que tienen una economía más grande, con 7 millones de habitantes nada más, se llaman Brasil y México, ¿ok? La Florida, si es país, sería el 12º país del mundo. La economía, el Producto Interno Bruto de solamente la Florida es más grande que cualquiera de los países de Centroamérica o Latinoamérica. ¿Dónde quieres tener tus inversiones? ¿Quieres tener todos tus huevos en una economía que tiene una geoeconomía débil? ¿O quieres diversificar un poco aquí y un poco allá? Con eso cierro, Ángela, y es lo que tenemos que pensar, que nadie calcula eso. Nadie se pone a mirar qué está pasando en esta ciudad. Yo soy pro Miami, pro la Florida. Nadie, y es lo que está pasando con el americano. El americano, y cuando yo digo americano es el neoyorquino, cuando el neoyorquino entra a alguna ciudad del mundo, no le da miedo y va con toda. Y quienes fundaron estas ciudades, que creen que de pronto fueron los cubanos, etcétera, fueron los neoyorquinos. Se lo dice. La calle que divide el norte y sur de Miami fue nombrada porque un neoyorquino montó aquí hoteles, empezó a hacer inversiones acá, y es eso. Y los neoyorquinos son los que están construyendo los rascacielos. Y los neoyorquinos radicaron sus empresas acá. Y los neoyorquinos trajeron a su familia acá, por varios aspectos. Nadie habla del tema médico. El tema médico en esta ciudad es la segunda más importante del país, después de Houston.
Y todos estos factores hacen que el Producto Interno Bruto de esta ciudad Miami, Orlando, que también tiene, después de Miami, sigue siendo la ciudad más importante, la parte médica que nadie habla, ¿ok? Hace que sea lo más sano posible. Yo no sé qué va a pasar en Wichita, Kansas. Yo allá, si no me pregunten, pero yo digo que la Florida es anti-COVID, anti-recesión, Ay, sí, tal anti-inflación, cual. anti-todo, porque el americano está haciendo esto. A mí me dicen, esta ciudad está carísima, pero carísima ¿para quién? O sea, de pronto tú no puedes acceder, pero eso es lo bonito de Miami. Y me puedo quedar aquí horas, pero voy a terminar ya, ¿ok? Y es, Ay, gracias por... para el neoyorquino, esto no es caro. Comprarse un Ujú. apartamento de 30 millones de dólares con vista espectacular no es caro. California. Ir a un restaurante a pagar una cena con el esposo o la esposa, $1,000 no es caro. De pronto para el que vive en Miami sí, pero lo bueno es que donde tú te compras un penthouse o un condominio costoso para latinoamericano, al lado hay uno que tú puedes comprar. Y si hay un restaurante que te vale $1,000 porque es estrella Michelin, al lado hay un restaurante que tú puedes comer. Entonces esta ciudad no es costosa. No. Ujú. Mauricio, Excelente. para despedir a toda la audiencia y para darte las gracias principalmente por este espacio, queremos que tú nos des un recordatorio a todos nuestros amigos inversionistas, cuáles son los países donde Q Capital está operando actualmente. Me encanta Mira, esa nosotros estamos licenciados aquí en Estados Unidos en 8 estados, que es donde compran los inversionistas internacionales. Y he ahí la estrategia donde tenemos oficinas, ¿ok? Colombia, que es el inversionista número 1 de la Florida, ¿ok? Estamos en Bogotá y Medellín. Argentina, porque es el inversionista número 3 de la Florida. México, porque es el inversionista número 2 de la Florida y 1 de Texas. Bolivia está por ahí atrás, pero tenemos también, porque tenemos mucho cliente de Bolivia comprando aquí y en Washington. Yo no sabía que había mucho boliviano en Washington. Hay mucho boliviano en Washington. ¿Ok? Y estamos en Nueva York porque el brasilero, estamos licenciados en Nueva York y también por el mexicano, y tengo un equipo de brasileros, ¿ok? Donde tengo, digamos, una oficina dentro de una oficina de unos banqueros eh, para los que también invierten aquí en Miami y mucho en Orlando y mucho en Nueva York también. Entonces, esas son las ciudades donde estamos nosotros radicados. No me faltó ninguna, ¿sabes? Tenemos oficinas en Orlando y en Houston también. Excelente. Ok. En Mauricio, esos días nos bueno, vemos. Gracias a ustedes mil gracias, de verdad, mil gracias por tu por tiempo. verme. Vale Si oro. tengo que mejorar, que hagan los comentarios aquí abajo. Se nos Sí, ¿Qué deben sí, tengo vale. que hablar o que quieren escuchar y me vuelvan a invitar? Mauricio, quiero Claro que que sí, esas preguntas que tú quieres que te preguntemos, hagamos una sesión de las por preguntas. supuesto. Más Después viene la buenísimo. segunda parte de Chévere. Dale, nuestro gran webinar. hacemos otro. Muchas gracias. Aquí me podría quedar Mauricio, hablando 1,000 y 1,000 horas, sí, como sí, sí, ven, nos pero apasiona el porque tema, así ustedes como me a ti te animan a hacer apasiona. esto. No, Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Mauricio. Mauricio, cuídate. Un Chao, abrazo. chao, gracias. Chao, Comentarios chao. aquí abajo y Nos nos vemos en el próximo hablamos luego y webinar. nos vemos la otra semana. El Sí. jueves, that's it. Cuídense.